Vayan conmigo, hermanos, en Deuteronomio, donde fue dada nuestra lectura por nuestro hermano anciano. Deuteronomio capítulo 5. Es allí donde vamos a estar estudiando. Vamos a leer una sola vez este versículo y vamos a tomar el asiento y vamos a empezar la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 5, versículo 19. ¿Están ahí? Vamos a leer una sola vez. Todos. 1, 2 y 3. No hurtarás. Palabra de Dios. Tomen sus asientos. Estamos estudiando la ética cristiana. Y la semana pasada estudiamos el 7º mandamiento. No cometerás adulterio. Eso fue nuestro punto 9. Hoy vamos a comenzar a estudiar nuestro punto 10, la cual es el 8º mandamiento en el orden que aparecen en Deuteronomio capítulo 5, versículos 7 al 21. Nuestra lectura de antesala dice, no hurtarás. Toda esta semana estuve estudiando la palabra de Dios y pidiendo a Dios que me guíe a través de su palabra, porque realmente no encuentro otra explicación de esta palabra, no hurtarás. Fue muy difícil para mí de encontrar alguna otra explicación. Este mandamiento dado a los israelitas no necesita explicación. Es muy simple. Dios ordena a su pueblo a no robar. There is no further explanation. No hay otra explicación más grande que se puede dar a esto. ¿O sí? Es 2 palabras. No hurtarás. No robar. ¿Es difícil eso? ¿Necesita explicación? ¿O sí o no? ¿Qué dicen ustedes, hermano? No. Solamente un niño pequeño de 3, 4 años no entendería qué es no robar. Pero los que ya tienen usos de razones es fácil. No hurtarás. Así que pasé toda la semana y no sé a dónde acudir y qué escribir y qué enseñarles. Es la primera vez que me he sentido de años. Desde los 18 años comencé a predicar y ahora ya tengo, no les voy a decir porque van a decir que soy muy viejo, pero ya llevo un poquito de tiempo predicando, pero nunca me he sentido tan frágil y decir, ¿qué voy a enseñar? No hurtarás, es fácil. Pero me acordé de una palabra que mi esposa me dijo hace tiempo cuando nos casamos. Me dice, no todos entendemos la palabra como lo entiendes. Necesita explicación. Así que quiero enseñarles en esta hora de la tarde el significado del mandamiento, no hurtarás. Básicamente Dios está diciendo a su pueblo de no robar, de no tomar lo que no les pertenece. Al menos que les fue otorgado permiso de tomarlo, pueden tomarlo. Pero si no hay permiso, no lo tomes, no es tuyo, no lo toques. Esto incluye objetos, tiempos, ideas, dinero, etc. En Levítico capítulo 19, versículo 11, si van allí conmigo, allí habla también de no robar. Levítico 19, 11, ¿están ahí? Pero un poquito más claro el Levítico 19, 11 dice, no hurtaréis y no
engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Ahora ya está más amplio. Y dije a Dios, gracias porque me estás dando este versículo. No como el primero era tan simple, no robar. Pero aquí nos dice que de robar incluye el engaño, la mentira. El robo y el engaño van de la mano, son amigos. El engaño es la práctica, es lo que practican los famosos estafadores. Ustedes han sido testigos de las llamadas falsas en nuestro tiempo. No nos han dejado de dormir. Hay veces a las 5 de la mañana entra una llamada falsa para estafarte a ti. Según un estudio que se hizo aquí en Norteamérica, hay 1 billón de llamadas de fraudes que se hace cada mes. ¿Cuánto? 1 billón, no millón, 1 billón es el más grande número. Estas personas que realizan las llamadas se hacen pasar como agentes de banco, de IRS o de un agente gubernamental para sacar dinero de las personas. Dios condena esa clase de acción. Por eso dice en Levítico 19:11, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Quizás usted dice, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo, pastor? Muchos de nosotros pensamos que nunca seríamos capaces de hacer tal cosa, ¿verdad? ¿Quién sería capaz de estafar a su prójimo? ¿Usted sería capaz de hacerlo? ¿Verdad que no? Somos cristianos, es fácil. Pero en alguna forma u otra hemos sido un ladrón o un engañador, ¿saben? ¿Usted alguna vez ha vendido algo que no era el precio justo? ¿No? Hago una pregunta. ¿Usted alguna vez ha vendido algo que no era el precio justo? ¿Le puso otro poquito dolaritos arriba? ¿Sí? Eso es robar. Eso es engañar. Te estás aprovechando del prójimo. Ups. En nuestra mente a veces dice, no seríamos capaces de robar. No hurtarás, no robarás, es fácil. Pero en la práctica sí robamos. Hay algunos que venden un carro, ya no sirve, y le ponen $5,000. Y llega el comprador y ¿qué dice? Todavía es bueno, jala bien. ¿Ah? Y ya lleva el pobre prójimo y lo lleva. 2 meses después, el carro ya no sirve. Y llega y regresa al que lo vendió. No, pero cuando te lo dice, ¿funcionaba o no? Sí. Ahora es tu culpa. ¿Cómo se llama eso? Engaño, fraude, robo. Un cristiano no debe hacer eso. Pero lo hacemos. No solamente se aplica en el carro. Se aplica en tantas cosas. Dios en Proverbios, vayan conmigo en Proverbios capítulo 11, versículo 1. Proverbios capítulo 11, versículo 1. Cuando lo encuentren, quiero escucharlos leer en alta voz en Proverbios capítulo 11, versículo 1. Es muy lindo esto. ¿Están ahí? Leámoslo en voz alta todos. 1, 2 y 3. Ahí está. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Dios realmente detesta el robo y el fraude.
La palabra detestar en Canjobal es chisiajeloj. Hay varios versículos en el Antiguo Testamento que hace prohibición al robar o hacer fraude. En Levítico 19, vayan allí conmigo. En Levítico 19, versículo 36, 35 y 36, está muy claro. Los israelitas deben practicar la honestidad en todo lo que hacen. Levítico 19, versículo 35 y 36, perdón. Vamos a leerlo primero en español y luego en Canjobal y por último en inglés para ver si entendemos muy bien esto. ¿Está usted en Levítico capítulo 19? Ahora vamos a leer el versículo 35 al 36. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Ahí está. En Canjobal, voy a leerlo en Canjobal. Voy a ir lento porque no soy muy bueno en leer en Canjobal. Mancha que yetnejep anima yinset che trono tsanoka tsankanoka eyechbal tsajanoka eyechbal che ya alnej ashka chan yeche nechoch ma hun tzanoksha echbal che kana. Escuchen eso. Hasta incluso cuerdas, los que quizás los jóvenes ahora que van a entender de cuerdas, ¿no? Sino la medida de metro de tierra, hasta aún con eso tienes que ser justo. Al libra al almu tol tzankan shakan che kana ayin Jehová Dios alin mashkesh wiltech ay Egipto chihuala. O sea, todos los pesos justos de medidas, no importa qué clase de medida usan, tiene que ser justo. Hay un cane kaitishi almu, almu. ¿Tú quién conoce qué es almu? Una medida de 10 libras. Gracias, hermano. Es bueno tener hermanos que conocen qué es un almu. Es una medida de 10 libras, pero en el tiempo antes era una caja. Y aún eso tenía que ser cabalito. En inglés, do not use dishonest standards when measuring length, weight, or volume. Your scales and weight must be accurate. Your containers for measuring dry materials or liquids must be accurate. I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt. Tiene que ser medido, cabalito. No puedes robar. Era la ley. Los israelitas realmente tomaron este mandamiento a pecho. El que es hallado en robar o engañar, él tenía que pagar el doble o más. Si él no podía pagar, entonces le toca ser esclavo. ¿Escucharon eso? Era algo terrible en aquel tiempo. Eso fue el número 1. Ahora número 2. Dijimos que no somos capaces de robar, ¿verdad? No somos capaces de robar. El número 2 es robar a Dios. ¿Alguien puede robar a Dios? ¿Alguien podría robar a Dios? No sé. Veámoslo. Aunque el mandamiento fue claro que el
para el pueblo de Dios que ellos no debían robar, y ellos realmente lo tomaron a pecho, pero más tarde Dios los halló robando. Dios los halló robando. Y se habían alejado, apartado de los mandamientos, las leyes de Dios de no robar. Vayan conmigo en Malaquías. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 3. ¿Están ahí? Vamos a leer desde el capítulo 3, versículo 6 hasta el 9. ¿Están allí? Dice así: porque yo, Jehová, no cambio. O sea, no cambia. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Número 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Wow. En la mitad del versículo 7, Dios da una invitación a Israel. Dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. En otra palabra, dejen de robar y yo regresaré otra vez con ustedes. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Fue escrito en el siglo V, antes de Cristo. Es el último mensaje de Dios al pueblo de Israel, y después de este mensaje hubo un silencio de aproximadamente 400 años. Ya Él no volvió a decir: volveos a mí. Él ya no. Entonces, ¿qué pasaría? Veamos si Israel, sus caminos después de esto. En Mateo, vayan conmigo en Mateo capítulo 21. Veamos el camino de ellos. Mateo capítulo 21, versículo 12. ¿Están ahí? Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho, ¿qué dice? Cueva de ladrones. ¿Cómo estaba el templo? Cueva de ladrones, lleno de mercadería. Vendían una paloma, aunque esa paloma era un dólar, lo vendían a $5. Estaban estafando a los creyentes. No recibieron la invitación que hizo Jehová en Malaquías 3:7. Volveos a mí y yo volveré a vosotros. No lo hicieron.
Y ustedes pensarán, no, pero esos solamente fueron los que estaban, los líderes en el templo. No, no solamente los que vendían robaban a Dios, sino todos los judíos robaban a Dios. Sí, todos. Podemos ver esta situación en Lucas. Vayan conmigo en Lucas. Vean que todo el pueblo robaba a Dios. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Ahora busquen el versículo 1 al 4. Cuando los judíos venían a ofrendar, dice en Lucas capítulo 21, versículo 1 al 4. Levantando los ojos, es Jesús que levantó los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos, es decir, todos los judíos que ofrendaban, echaron para las ofrendas de Dios, para Dios, de lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. ¿Escucharon eso? ¿Cómo estaba el pueblo de Dios cuando llegó Jesús? ¿Ofrendaban ellos? Sí. ¿Pero qué ofrendaban? Las sobras. Las sobras ofrendaban. Sacaban, buscaban el menos y lo sacaban y lo metían. En los mandamientos, las leyes de ofrendar para los judíos, la ofrenda para Dios no es lo que sobra, no, sino tenía que ser animales sin defecto, granos de buena calidad, porque la ofrenda para Dios eran actos de adoración, gratitud y expiación por el pecado ante Jehová. Ellos traían lo mejor, pero cuando llegó Jesús ya no traían lo mejor de lo mejor. Ahora ya traían animales ciegos, cojos, con defectos, granos que ya se estaba echando a perder. Y si ofrendaban algo, daban lo que sobraba. El pueblo de Dios estaba tan lejos de lo que realmente significaba la ofrenda. Pero en la venida de Jesús, el Hijo de Dios, y es Dios mismo, ya no había tal adoración. Los judíos y los sacerdotes robaban a Dios, y Dios detesta el robo. Detesta el robo. Claro, todo eso fue para los israelitas. ¿Qué tiene que ver con nosotros, verdad, hermanos? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Nada. Eso pensamos. Pero el ofrendar no ha cambiado. Él dijo, no he cambiado. Es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Él no ha cambiado. No porque la ley lo dice, sino porque ya somos salvos y hay ley sobre nosotros. Somos una nueva criatura, pero también el de ofrendar aún todavía se aplica para nosotros. No porque estamos bajo la gracia, tenemos inmunidad de la ira de Dios por el robo. No, hermanos. Quizá usted nunca ha robado literalmente, pero ¿qué tal en las ofrendas? ¿Cómo está usted con su ofrenda? ¿Usted está dando a Dios lo que le pertenece a Dios o lo que le sobra a usted le da a Dios? En Corintios, vayan conmigo en Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2.
¿Están ahí? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Escucharon? Si se dan cuenta en el versículo 2, lean en el versículo 2 conmigo, hermanos. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Pero aquí está la clave. Según haya prosperado. ¿Qué quiere decir eso? Lo que ha recibido, lo que ha ganado. ¿Cuánto ha trabajado usted? La regla de ofrendar según la palabra de Dios en el versículo 2, según haya prosperado. Si usted ganó poco, dará poco. Si usted ganó mucho, dará mucho. Pero hay veces es viceversa. Ganan mucho, dan poco. Eso está mal. Veamos la historia de un creyente. Un creyente. Ahora quitamos la mente en los israelitas, ¿no? Ahora veamos la historia de un creyente. Un matrimonio, mejor dicho. Un matrimonio cristiano. Veamos la historia de un matrimonio cristiano. Que ganó mucho y dio poco. Y fíjate qué le pasó. Vayan conmigo en Hechos. Hechos. Hechos capítulo 5. Este es un matrimonio. Es un matrimonio cristiano. Que ganó mucho y dio poco. Hechos capítulo 5. Leamos el versículo 1. ¿Están ahí? Leámoslo, dice. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndolo, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Deberíamos dar gracias a Dios que todavía no nos hemos caído. Cuando usted saca, a mí no me gusta hablar mucho del dinero. Cuando usted saca y dices a Dios, he aquí mi ofrenda. Esto es lo que he ganado. Esto, cómo me has prosperado esta semana o este mes. Esto es, Señor. Así le dices a Él. Pero si no es así, si realmente usted dice, no estoy siendo justo, estoy mintiendo a Dios y no estoy mintiendo a la iglesia. Cuando usted saca ese dolarito, ya todo arrugadito, ya lo lavaste 3, 4 veces en la lavandería y lo encontraste en tu bolsillo, dice, este es para Dios porque eso es.
¿Sí está entendiendo usted, hermano? Cuando usted ofrenda, usted debería decir: Señor, esta ofrenda es para ti. No es para el anciano, no es para el bolsillo del pastor, no es para los líderes, sino es para ti. Y esto es lo que recibí. Y esto es lo que te doy. ¿Y qué dirá el Señor de esa ofrenda que vas a dar? Él está diciendo: wow, buen siervo y fiel. Eres muy justo con lo que haces. No vayan a pensar: este pastor quiere sacarnos dinero. No, hermanos. Es lo que la Biblia está enseñando. Según hayas prosperado. En el versículo 2 de Hechos 5, sustrajo del precio. Es decir, quitó una parte del precio que recibió del terreno. ¿Y qué dijo a los apóstoles? Esto es lo que nos dieron y esto es lo que te damos. Pero ya quitó la mitad. ¿Y quién hizo esto? Dice la palabra de Dios en el versículo 3. Llenó Satanás el corazón de ellos. Es Satanás el que nos hace hacer tales cosas. Y vaya usted a decir: entonces es el diablo. No. Es Satanás, el tentador. ¿Y cuál es ese tentador? La carne. Es nuestro propio Satanás. Es el que nos tienta de no obedecer a Dios. Ustedes no han leído en Primera de Timoteo capítulo 6. Vayan conmigo allí, léanlo. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Si alguien lo encuentre, póngase de pie y léelo en voz alta. ¿Qué dice? Primera Timoteo 6, 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciado algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Escucharon eso? ¿Está claro o no? ¿Ustedes lo encontraron? Primera Timoteo. Hay veces cuando nosotros recibimos el cheque, si salió $1,000, esto es para mí. Al Señor, olvídalo. Al otro semana le voy a dar. Y si le voy a dar lo que nace en mi corazón, ¿no? Muchos usan en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, como excusa de dar lo sobrante al Señor. Porque tiene amor al dinero, no amor a Dios, no amor a la obra de Dios, sino amor al dinero. ¿Y qué dicen? No, pastor, la palabra de... Son inteligentes. La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. ¿Qué dice allí? Hasta algunos de ustedes ya lo tienen memorizado. ¿Qué dice? ¿Están ahí? 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. ¿Qué dice? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Escucharon? ¿Ves, pastor? Allí dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y sacan $1 y dicen: esto es lo que propuse en mi corazón y lo doy con alegría. ¿Esto es lo que está diciendo 2 Corintios 9, 7? No. Si usted está ahí en 2 Corintios 9, vamos a
ver qué dice en realidad esto. 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Vamos a ver qué es lo que significa este versículo 7 que tantos malinterpretan. 2 Corintios capítulo 9, versículo 6, ¿qué dice? Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hay muchos que dicen, entonces voy a ofrendar más para recibir más. No, hermanito. Está diciendo, el que trabaja poco, dice, el que siembra escasamente, el que trabaja poco, también recibirá poco. ¿Cierto o no es cierto? Si usted trabaja 2 días, vas a recibir el pago de 2 días. ¿Y qué es lo que vas a dar al Señor? De lo que has recibido. Vamos a leer también, dice. También, dice el otro lado, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. El que trabaja mucho, recibirá mucho. No lo entendemos así porque habla de segar, de plantar. Porque en el tiempo que fue escrito esto está hablando de alguien que trabaja en el campo. El que siembra escasamente, el que sembró poca milpa, poco trigo. Si sembró poco trigo, poca milpa, ¿cuántos quintales va a sacar? Poquitos quintales, ¿verdad? Pero si sembró, como habló hace rato, cuerdas de milpa y cuerdas de trigo, ¿cuánto va a segar? Va a segar mucho. Entonces el 7 que tanto usamos como excusa cuando dice cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si usted recibió mucho, vas a dar mucho porque Dios ha prosperado tu trabajo. Leamos otro poquito más en el versículo 6. Pero perdón hermanos, en el 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Escucharon eso? O sea, todos los trabajos, o sea, cuando uno trabaja, Dios da abundancia a uno. ¿Para qué? Para que trabajemos en buenas obras. No para que te quedes con la mitad o te quedas con todo. No. Si Dios te da la vida, la salud, la fuerza, Dios te da trabajo y Dios te da la oportunidad de estar en esta gran nación. Y usted nada. Entonces usted está robando. Mira hasta dónde llegamos. A veces nosotros decimos, nunca hemos robado a Dios. Nunca hemos robado a nuestro prójimo. Quizás no robamos a nuestro prójimo por miedo a la ley. Pero a Dios robamos porque Él es misericordioso y no hemos caído. Pero va a haber un momento, va a haber un tiempo donde cada uno de nosotros seremos juzgados. Por eso hay veces nosotros en este tiempo, hermanos, no prosperamos. No prosperamos. La palabra de Dios dice, recogéis mucho,
y se mete adentro de sacos rotos. Todo sale. Y uno dice, no sé, hermanos, yo no tengo conocimiento cómo manejar el dinero. Se me acaba rápido. ¿Por qué? Porque te has olvidado de Dios. Conclusión. Dios no pide limosnas. Dios no pide limosnas. Dios no quiere limosnas. Al necesitado se le da limosna. ¿Cuánto es una limosna, hermano? ¿Cuánto es una limosna? ¿Cuántos saben qué es una limosna? ¿Todos tienen conocimiento de qué es una limosna? Una ayuda al pobre, al que está parado ahí en la calle y pide dinero. Usted da una limosna. ¿Cuánto es una limosna? En nuestro tiempo, $1, ¿verdad? $1. Aunque hoy en día ya los que piden limosna ponen en su letrero lo que quieren. Dice, un $5 y hasta recibo tarjetas, dice. Y usted cuando da limosna, ¿cuánto da realmente? $1? No. A veces damos hasta $2, $3. ¿Cierto o no es cierto? Es cierto, hermano. A veces hasta lo que está en el bolsillo le damos. Aquí está unos cambios y ahí está unos $3 de cobro. Le damos. ¿Y a Dios qué le damos? Peor que una limosna. Lo que dan los niños es lo que da la iglesia. ¿Cuánto dan los niños? $1. Y los grandes, $1. Y acuérdense, no lo digo yo, la palabra de Dios dice, cuando usted ofrenda, presenta esa ofrenda a Dios y dile a Él, esto es lo que he recibido de tu mano. Esto es lo que recibí de ti. Durante esta semana, durante esta quincena, durante este mes de trabajo. Esto es lo que me has dado y esto es lo que traigo. Si usted da $1, está bien que usted esté consciente. Si usted ofrenda poco, es quizás porque no tienes. Dios lo sabe. Usted no se siente avergonzado de dar. Pero si usted está sustrayendo, quitando, sin tener a cuenta a Dios, ahí caímos en el mal. Es fácil de leer Deuteronomio capítulo 5, versículo 19. Era muy fácil. Pero al estudiar a la profundidad, me quedé corto. Sí, me quedé corto. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 19, hermanos? ¿Cuántos de nosotros aquí no hemos hurtado? Que tire la primera piedra, dijo. ¿Cuántos de aquí somos inocentes de esto? Oh, razón tenían los amigos católicos cuando se hallaban culpables de algo. ¿Qué hacían? Tomaban un látigo y tiraban en su espalda en la antigüedad. Se daban penitencia y dicen, por mi culpa y por mi culpa, por mi culpa. Y nosotros, cuando la palabra de Dios nos golpea, en vez que decimos por mi culpa y por mi culpa, nos rebelamos, nos enojamos. Y no debe ser así. Deberíamos arrepentirnos y decir, Dios, he sido un ladrón, injusto, un hijo ingrato, que no sabe darte lo que mereces. Y si hemos fallado, Dios es justo para perdonarnos. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Que si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonarnos. Amados hermanos, esta es la ética, la forma de vivir la vida cristiana. Dejemos de robar a Dios y a nuestro prójimo. Palabra de Dios. Oremos.